Bienvenidos a Voces del Pasado. Nuestra misión es descubrir y compartir casos misteriosos de todo el mundo, incluyendo misterios históricos y educativos. Hoy, estamos emocionados de compartir los 5 rituales de castigo romano más brutales de todos los tiempos. Prepárense, porque lo que vamos a explorar hoy no es para los débiles de corazón. La antigua Roma, a pesar de sus avances en la ley y la ingeniería, tenía un lado oscuro que nos hace cuestionar la capacidad de crueldad del ser humano. Abróchense los cinturones, porque esto se va a poner intenso. Amigos, déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez se han imaginado viviendo en la antigua Roma? Imaginen caminar por esas calles empedradas, bajo la sombra del Coliseo. Pero detrás de esa fachada de grandeza, se escondía una realidad brutal. Una realidad donde la justicia se impartía con la crueldad como protagonista. Hoy, vamos a abrir ese libro prohibido, a desenterrar esos secretos oscuros que han permanecido ocultos en las arenas del tiempo. ¿Están listos para descubrir los castigos más brutales que los romanos infligían a sus enemigos y criminales? Prepárense, porque lo que van a escuchar a continuación los dejará helados. Para entender qué tan brutal era la justicia romana, debemos sumergirnos en una época donde la vida y la muerte tenían un valor muy diferente al que conocemos hoy. En la antigua Roma, el castigo no solo servía para hacer justicia, sino también para infundir miedo y mantener el orden a través del terror. Los castigos romanos no eran simples actos de violencia, eran rituales meticulosamente planeados con un simbolismo macabro que buscaba enviar un mensaje claro a todos los ciudadanos. Desde la crucifixión hasta la condena a las bestias salvajes en el Coliseo, cada castigo era una representación teatral del poderío romano y la fragilidad de la vida humana. Estos rituales no solo castigaban al culpable, sino que también servían como advertencia para aquellos que pensaban en desafiar la autoridad. La crueldad de estos castigos reflejaba la mentalidad de una sociedad que veía el sufrimiento como una herramienta de control y dominación. En este capítulo, vamos a meternos en la mente de los antiguos romanos, a comprender qué los motivaba a crear métodos de castigo tan crueles. ¿Buscaban venganza? ¿Deseaban control absoluto sobre su población? ¿O simplemente disfrutaban con el sufrimiento ajeno? Acompáñenme a descubrir las respuestas y a desentrañar los oscuros secretos detrás de estos rituales de castigo. Exploraremos las creencias y motivaciones que llevaron a los romanos a desarrollar tales métodos de castigo. ¿Era una cuestión de poder, de control, o había algo más profundo en juego? Acompáñenme en este viaje para descubrir las respuestas y entender mejor la mente de los antiguos romanos. Crucifixión. La crucifixión, amigos, no era un castigo exclusivo de los romanos, pero ellos lo perfeccionaron hasta convertirlo en una forma de arte macabra. Este método de ejecución se utilizaba para castigar a los criminales más despreciados y a los enemigos del Estado. Era un método de ejecución lento y doloroso, diseñado para infligir el máximo sufrimiento físico y psicológico. Los romanos sabían exactamente cómo prolongar el dolor y la agonía de sus víctimas. Imaginen por un momento ser clavados a un madero, con los brazos extendidos, cada movimiento enviando punzadas de dolor a través de su cuerpo. No había escape del tormento constante. Sienten cómo sus músculos se desgarran, cómo la sangre brota de sus heridas, cómo la sed los consume lentamente. Cada respiración se convierte en una lucha, cada segundo una eternidad de sufrimiento. La crucifixión no era un castigo rápido, podía durar días. Los condenados eran dejados a la intemperie, sin comida ni agua, hasta que finalmente sucumbían. Los condenados agonizaban bajo el sol abrasador o la lluvia helada, expuestos a la humillación pública y al escarnio de la multitud. La gente se reunía para ver su sufrimiento, añadiendo una capa adicional de crueldad. La próxima vez que vean una imagen de la crucifixión, recuerden que no se trata solo de un ícono religioso, sino de un símbolo de crueldad extrema. Es un recordatorio de hasta dónde puede llegar la humanidad en su capacidad para infligir dolor y sufrimiento. Juegos del Coliseo. El Coliseo, ese coloso de piedra que ha sido testigo de la grandeza y la decadencia de Roma, era mucho más que un simple anfiteatro. Era un símbolo de poder y de la capacidad humana para construir maravillas arquitectónicas que desafían el tiempo.
era el escenario de espectáculos grandiosos, pero también de actos de una crueldad inimaginable. Los emperadores romanos utilizaban estos juegos para demostrar su poder y mantener a la población entretenida y controlada. Los Juegos del Coliseo, lejos de ser simples eventos deportivos, eran un macabro espectáculo donde la vida humana se convertía en un juego. Los gladiadores, entrenados para matar o morir, se convertían en las estrellas de estos sangrientos eventos. Imaginen la arena cubierta de sangre, el rugido de la multitud sedienta de emociones fuertes, el olor a muerte flotando en el aire. Cada combate era una lucha desesperada por la supervivencia, una danza mortal que mantenía a todos al borde de sus asientos. En ese escenario, gladiadores se enfrentaban a muerte, algunos buscando la gloria, otros simplemente la oportunidad de sobrevivir un día más. Cada batalla era una prueba de fuerza, habilidad y, a menudo, pura suerte. Prisioneros de guerra, criminales condenados e incluso animales salvajes eran lanzados a la arena para luchar por sus vidas. Estos juegos eran un reflejo brutal de la sociedad romana, donde la vida y la muerte se entrelazaban en un espectáculo sin igual. Damnatio ad bestias. De todos los espectáculos crueles que se llevaban a cabo en el Coliseo, la damnatio ad bestias, la condena a las bestias, era sin duda una de las más aterradoras. Imaginen ser arrojados a la arena, desarmados y a merced de leones hambrientos, tigres feroces o cualquier otra bestia salvaje que los romanos habían traído de los confines del imperio. La damnatio ad bestias no era solo una forma de ejecución, era un espectáculo de horror, un recordatorio brutal de la ferocidad de la naturaleza y la fragilidad de la vida humana. La poena cullei, un castigo que parece sacado de una pesadilla, era una muestra más de la crueldad sin límites de la justicia romana. Imaginen ser cocidos dentro de un saco de cuero, junto a una serpiente venenosa, un perro rabioso, un gallo y un mono. El saco, con su macabra carga, era arrojado al Tíber, donde los condenados ahogaban lentamente mientras los animales luchaban desesperadamente por liberarse. La disciplina en el ejército romano era implacable, y el fustuarium era una prueba de ello. Este castigo, aplicado a los soldados que desertaban o cometían actos de cobardía, consistía en ser apedreados o golpeados hasta la muerte por sus propios compañeros. El fustuarium no solo buscaba castigar al culpable, sino también servir como advertencia a cualquier soldado que osara desafiar las leyes del ejército. Ya al final, les traemos el ritual de castigo más impactante. Pero si hay un castigo que destaca por su crueldad, un castigo que nos hace cuestionar la propia naturaleza humana, ese es sin duda la damnatio ad metalla. Condenados a trabajar en las minas, los reos se enfrentaban a un destino peor que la muerte. Imaginen descender a las entrañas de la tierra, respirando aire viciado, rodeados de oscuridad y desesperación. Los condenados a las minas trabajaban hasta el agotamiento, extrayendo minerales preciosos para el imperio, mientras sufrían hambre, sed y enfermedades. La damnatio ad metalla no era una simple condena. Era una muerte lenta y tortuosa, una forma de castigo que superaba los límites de la crueldad. Resumiendo el episodio, hemos explorado los rincones más oscuros de la antigua Roma. Hemos sido testigos de la crueldad y la brutalidad de sus castigos. Desde la crucifixión hasta la damnatio ad bestias, cada castigo nos ha mostrado el lado más salvaje del ser humano. Finalizando este recorrido, los dejo con una pregunta inquietante. ¿Es el ser humano inherentemente cruel? ¿O es la sociedad la que corrompe nuestra naturaleza? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Si les ha gustado este viaje al lado oscuro de la historia, no olviden suscribirse a Voces del Pasado para más misterios, enigmas y casos sin resolver.